Hemos entrado a la parte de redes Ethernet. Vamos a distinguir dos tipos de Ethernet. La Ethernet clásica, la que ha nacido por los 70, con Metcalfe, en redes en bus o redes en topología estrella, inicialmente con hubs. Y luego vamos a diferenciarla de la Ethernet conmutada, que vendría a partir desde el punto de la utilización de switches. Si bien se pueden mezclar cosas, vamos a ver que el Ethernet clásico maneja el protocolo CSMA-CD, como hemos visto en clase anterior, mientras que el switch, la Ethernet conmutada, prácticamente obvia este protocolo y el switch es quien se encarga de realizar el trabajo. Hoy vamos a aprender cómo funciona el trabajo del switch también. Para esto, hemos hecho uso de currículo de Huawei en un capítulo que tiene que ver con el entramado Ethernet. Si bien la parte de entramado vamos a verlo en el siguiente tema, nos interesa entender un poco lo que se aumenta como cabecera de la trama Ethernet. En este caso tenemos que cuando los bits se van a manejar de arriba hacia abajo, por ejemplo, los bits generados en la capa física se tienen que encapsular de alguna manera con una cabecera de la trama de Ethernet, donde se pone una cabecera y un tráiler o una cola, o al revés, si vienen de la capa de red lo mismo, lo que contiene esta cabecera va a permitir realizar el trabajo de direccionamiento físico. A nivel de hubs, switches y equipos que están conectados directamente, no existen direcciones IP. Es decir, hasta el tema que estamos viendo y el siguiente, no vamos a hablar de direcciones IP. Entonces, la comunicación que se hace a estos niveles son con direcciones físicas, direcciones MAC. Existen dos tipos de tramas de acuerdo a lo que se elabora en Ethernet. Una de ellas es Ethernet 2 romano, que vendría a representar todas las comunicaciones que se hacen entre dispositivos, entre computadoras. Y la trama IEEE 802.3, que tiene que ver con la comunicación que se realiza entre dispositivos como los switches. Entonces, dependiendo quién se esté comunicando a nivel físico, van a viajar tramas Ethernet 2 o tramas IEEE 802.3. Una forma de distinguirlos es por el tamaño. Si son superiores a 1500, estamos hablando de una Ethernet 2 romano. Si son inferiores a 1500, estamos hablando de una IEEE 802.3. Ahora bien, la trama Ethernet 2 romano tiene los diferentes campos que pueden ver en la diapositiva, de los cuales se destacan 4. Vamos a revisar los 3 primeros y el cuarto lo vamos a dejar para el siguiente tema. Tenemos dirección MAC destino como primer campo y es importante que esté al principio. Luego tenemos dirección MAC fuente y el tipo. En el tipo actualmente pueden existir dos tipos de trama Ethernet 2. La 0800 o la 0806. La 800 son que en la capa superior tiene una trama, tiene datos encapsulados de un datagrama IP. Y el 806 implica que en la capa superior tiene ARPs, una trama que tiene ARPs, el protocolo ARP o el protocolo IP, es la diferencia. Antes de ver esto, vamos a distinguir entonces una captura de tramas de red. Por ejemplo, cualquiera de estas, la abrimos y vemos en la parte superior que tiene una trama, número 18, que tiene 1514 bytes. Si tiene 1514, ¿qué tipo de trama Ethernet va a usar? ¿Me están escuchando o no? Ethernet 2 romano, ¿en qué? Ethernet 2 romano. Y claramente la imagen nos muestra eso. La siguiente capa nos muestra Ethernet 2 romano. Si vemos los campos que tiene el Ethernet 2 romano, podemos distinguir que tiene 3 campos: destino, fuente y tipo. Y no nos muestra nada más. Sabemos por la teoría
que tenemos destino, fuente, tipo, y todo lo demás es dato. Ahora, esta última parte de la cola de la trama Ethernet no se la distingue, porque nos permite simplemente saber si todo esto ha llegado correctamente. Es un campo que permite hacer el cálculo al equipo destinatario para saber si lo que has recibido es correcto o no. Entonces, cuando capturamos los campos, no nos interesa capturar este campo, porque una vez que ya se ha recibido, se ha comprobado que está bien y solo se tiene la información útil. El tipo puede ser 0806 IP o 0866 ARP, ¿se acuerdan? Veamos. Tipo, ¿qué nos está mostrando? ¿Qué protocolo Una es la capa IP. siguiente? Protocolo IP. Y justamente podemos corroborar eso aquí. El protocolo IP versión 4. Ahí nos está mostrando eso. La dirección o broadcast. ¿Qué es? Ingeniero, ¿puedes repetir, por favor? Se le está cortando. Ya. Esta dirección que les estoy mostrando, dirección destino, es unicast, multicast o broadcast. Unicasting. ¿Por qué? Porque el octavo bit es 0. Porque el octavo bit es 0. Aquí tenemos los 4 bits últimos del primer byte y es 0. Entonces es unicast. Significa que es una dirección o destino o origen. En este caso es un destino, este es el origen. Y aquí nos dice IPv4, 0800, el tipo. Entonces tenemos corroborado los tres. Veamos otra que sea, por ejemplo, a ver, un protocolo ARP. Este es un protocolo ARP. Tenemos lo mismo. Tamaño de trama 330. Perdón, no, a lo que me iba. Aquí lo que tenemos que distinguir es otra cosa. Tenemos destino, tenemos fuente, pero tenemos un número. Ya no es 800. ¿Qué número está mostrando? 806. Y la teoría nos dice que la 806 es ARP. Fíjense que la siguiente capa es ARP. Pero aquí también nos muestra algo interesante. Aquí está el tráiler. Esta es la cola. Destino, fuente, tipo y tráiler. En los ARPs nos permite ver los tráilers, la cola. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Bien? ¿Escuchan? ¿Se ha cortado? Aparentemente tengo conexión. ¿Se escucha? ¿Se entiende? Sí, se escucha. Ok. Entonces necesito que contesten para monitorear eso, ya saben. Lo segundo es el otro tipo de trama. El otro tipo de trama es la trama Ethernet 802.3. Esta tiene varios campos, pero los dos primeros son iguales. Dirección destino, MAC, dirección fuente MAC. Y los últimos bytes, antes del dato, igual tiene el trailer, la cola. Tiene longitud, LLC y SNAP. Y dentro de SNAP, dentro del LLC tiene DSNAP, SSNAP, o sea, son los punto de acceso, fuente, punto de acceso, destino, el control, y dentro de SNAP tiene tipo. Y en el tipo actualmente únicamente se usa el 03, que representa al Spanning Tree Protocol, algo que vamos a ver hoy día. Veamos este esquema. Normalmente es menos que 1500 su tamaño. Entonces veamos este esquema como captura de información. Aquí vamos a ver un protocolo que nos permita tener eso. Aquí tenemos un Spanning Tree Protocol. Y si vemos, primero, tenemos 60 bytes en el cable. Por el tamaño es un 802.3. ¿Qué campos tiene esta trama? Destino, fuente, longitud, ¿no? Y un relleno. O sea, ya no se lo utiliza como originalmente se ha creado. Y aquí, en esta otra parte, tenemos el DSTAP y el SSTAP, campo de control. Pero si se fijan, aquí no tengo tipo, ¿no? Si revisamos,
No tengo tipo. Aquí abajo, oculto en el campo de control, está el 03. ¿Qué nos decía que era el 03? STP. ¿No? Y corresponde a Spanning Tree Protocol. Coincide. Entonces, cuando se van a conectar entre switches, se van a comunicar entre switches, van a utilizar el tipo 03, que representa Spanning Tree Protocol, y van a utilizar la trama 802.3. Y cuando se conecten equipos, van a utilizar el tipo 800 u 806, que representa IP o ARP, respectivamente, y van a utilizar la trama Ethernet 2 Romano. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Está bien. Continuemos. Esto ya lo habíamos llevado, pero ahora he querido mostrarles más cosas. Cuando vamos a reenviar equipos, necesitamos saber la dirección destino. Es importante que sea el primer campo. ¿Por qué? Porque no necesitamos recoger toda la trama, todo el dato, 1500 bytes, 2000, 3000, 5000. Necesitamos los 48 bits iniciales. Con estos 48 bits iniciales, nosotros podemos saber para quién es. Y en función de eso, en el caso de un switch, reenviarlo. No necesitamos más. La trama Ethernet, perdón, la dirección MAC Ethernet se compone de 48 bits divididos en 24. La primera le pertenece a la empresa, a la organización, y la segunda parte es un número normalmente secuencial que le ha dado la empresa. La idea es que en el mundo no existan dos tarjetas de red que tengan el mismo número. Podemos hacer envíos con unicast, en este caso el octavo bit es 0, hemos visto eso en la dirección. Podemos hacer broadcast, significa que todos los bits están con 1. Podemos hacer multicast, donde el octavo bit sea un 1. Vamos a probar una dirección multicast, ¿está bien? Para que vean con el capturador. Espero que mi capturador me permita ver esto. A ver, ¿con qué protocolo estamos? Tenemos que buscar un IGMP, este. Aquí tengo dirección destino. ¿Qué les parece? No aparece 00, aparece un 01. ¿Qué implica? ¿Qué dirección es? Multicast. Multicast, exactamente. Entonces corroboramos eso, nos sirve para eso. Ahí tenemos una dirección multicast. Luego, ¿qué más tiene esta presentación? El Carrier Sense, ya saben, el CSMA-CD se utiliza en Ethernet antiguo, Ethernet clásico, en Ethernet conmutado ya no. ¿Cómo se procesan las tramas? Nos va a llegar de esta forma, como hemos visto en el capturador. Dirección MAC destino, dirección MAC origen, el tipo 0800, los datos y el trailer. Y cuando se va a pasar a la siguiente capa, esta cabecera y cola de Ethernet se le quita y se pasa los datos. Como era 0800, corresponde a un IP. ¿Dudas hasta ahí? Hemos visto lo que tiene que ver con tramas Ethernet. Aquí tenemos un video que nos muestra la perspectiva de Cisco, no la de Huawei, pero es lo mismo. Aquí tenemos un host de origen que tiene esta IP y esta dirección MAC. El servidor tiene esta dirección IP y esta dirección MAC. Entonces, este equipo tiene que comunicarse con este servidor. ¿Qué tipo de reenvío tiene que hacer? ¿Unicast, multicast o broadcast? Unicast. Obviamente unicast porque es un equipo que se conecta con otro. Entonces, su dirección MAC destino tiene que apuntar a la dirección MAC del servidor, esta. Su dirección MAC origen tiene que ser la dirección MAC del equipo que está originando el mensaje. La dirección IP, origen y destino van a coincidir con sus respectivas direcciones. Sabemos muy bien que en el esquema que tenemos, aunque tengamos una red local de 2 máquinas, vamos a necesitar direcciones IP por las capas superiores, no por las capas de comunicación. Esta capa se comunica con direcciones MAC. Sin embargo, tiene asociado en la parte que dice datos del usuario, están su cabecera IP, y dentro de la cabecera IP va a estar las direcciones IP.
De momento lo estamos enmascarando. Aquí nos falta el campo tipo. El campo tipo debería estar apuntando ¿a qué número? Al 0800. 0800, exactamente. Entonces, vemos, vamos a hacer cosas del video, y vemos que el mensaje, el switch, va a conmutar porque va a determinar que la dirección destino está asociada a algún puerto. ¿Qué pasa cuando manejamos multicast? Ahora, este equipo, origen, que es una dirección unicast, quiere mandar a varios grupos, a un grupo de varios equipos. Entonces, la dirección destino, ¿qué debería ser? 01, un multicast. Y todos aquellos que tengan la misma dirección, aquí está la dirección destino, que son multicast, la 224 es multicast, vamos a aprender eso en el tema 5, ¿está bien? Les va a llegar la información con este mismo número, destino. ¿Qué significa? Que todos los equipos deberían tener asociado esta dirección MAC única. Entonces, cuando el mensaje les llega, les va a llegar a los respectivos, a los 3 primeros. Un broadcast, es obvio, la dirección MAC destino va a estar apuntando a todos unos. ¿Quién está originando el broadcast? Esta máquina. ¿Cuál es el broadcast? Punto 255. Entonces está mandando un broadcast a todos los equipos de su red. Veamos la simulación. El mensaje se manda a todos los equipos de su red y todos los reciben. Esa es la idea. ¿Dudas? Ok, avancemos. Entonces, tenemos Ethernet clásica, la 802.3, así se llama de la IEEE. No estamos hablando de la trama, sino de la Ethernet clásica. Ha sido inventada, ya saben, en Xerox, en 74, sobre todo. Luego se ha tratado de estandarizar en una tecnología que se ha llamado DICS, que es una combinación de la Digital, la Intel y la Xerox. De ahí venía DICS. Las redes se llamaban DICS. Esta estandarización se ha denominado 802.3 LAN Ethernet y se ha manejado sobre 10 megabits por segundo. Xerox manejaba 2.94. Se ha trabajado inicialmente en un cable coaxial y luego se ha cambiado a un cable UTP. El cable UTP ha permitido que se le gane a la token ring de IBM. Se maneja un esquema llamado X y Z, hemos hablado sobre esto, donde X define la velocidad, la transferencia, Y la banda que se está usando y Z inicialmente definía la distancia y luego ha empezado a cambiarse a la tecnología. 10 base 5 es un coaxial, banda base que se transmite a 10 megabits por segundo y se alcanza hasta 500 metros, el cable coaxial grueso. Ya hemos hablado sobre esto. 10 base 2 tiene que ver con 200 metros, cable coaxial delgado, 10 megabits por segundo. Se llama Thin Ethernet. Y alcanza como 185 en la práctica. Utiliza conectores tipo BNC, conectores T, hemos hablado sobre esto. Eso es Ethernet clásica. La Ethernet conmutada empieza desde el advenimiento del switch. Sin embargo, muchas redes Fast Ethernet, es decir, a 100 megabits por segundo, todavía se han utilizado sobre hubs. Todavía se utilizan sobre hubs. Entonces, nuestra división no está tanto en el sentido de 10-100, sino en el uso del elemento intermediario. Se llama Ethernet clásica cuando estamos trabajando o en bus o en estrella con hub. Y se llama Switched Ethernet o Ethernet conmutada cuando ya utilizamos un switch, independientemente de la velocidad. ¿Eso está claro? Aquí tenemos, no tengo respuestas, ¿se ha cortado o no se ha cortado? ¿Por qué no responden? Está claro, Inge. Ok, aquí tenemos en esta cuadrícula segmentada, nos muestra lo que está dentro de un hub, una caja negra. Y aquí nos muestra lo que está dentro de un switch. Por fuera son iguales, son pequeños dispositivos que tienen puertos RJ45. ¿Qué ocurre dentro de un hub? Es como si todas las líneas se uniesen en un solo punto. Es un concentrador. Si este equipo
el primero de la primera línea quiere mandar a este, va a llegar al concentrador y el concentrador lo va a derivar por todos los puertos posibles, menos por el de entrada. Va a ser prácticamente un broadcast. Así funciona un hub. ¿Qué va a pasar con un switch? Un switch adentro tiene como si fuese una cuadrícula de distintos caminos. Este equipo quiere conectarse con este último, va a buscar un camino, cualquiera, que no interfiera con los demás y va a llegar al destino. Los demás no van a recibir el mensaje. Esa es la principal diferencia entre un hub y un switch, y lo hemos visto con simuladores. ¿Qué pasa dentro de un switch? Un switch maneja algo que se llama switch fabric, que viene a ser como el esquema tecnológico que permite hacer que el switch funcione como conmutador. Y se diferencian los puertos de ingreso de los puertos de salida. Obviamente, si hablamos de un puerto RJ45, el mismo puerto es de ingreso y el mismo puerto es de salida. Pero el switch fabric los reconoce de manera diferente internamente para poder hacer su trabajo. Porque en algún momento le está llegando algo, va a utilizar el puerto de ingreso. En algún momento está sacando algo y va a utilizar el puerto de egreso, que en la práctica físicamente es el mismo puerto. Cuando los switches, cuando se utilizan hubs, significa que todo el dominio de los hubs, toda la estrella, es un dominio de colisión. Entonces tiene que utilizar el protocolo CSMA/CD, como hemos visto. Pero en los switches, cada puerto es su propio dominio de colisión. Por lo tanto, si utiliza CSMA/CD, utilizaría solamente entre la máquina y el switch. Nada más. Porque habría unas colisiones solamente entre ellos. Entonces es irrelevante. Ya no se estaría usando el CSMA/CD. ¿Está bien? ¿Cómo funciona? El proceso se llama backward learning. ¿Cómo funcionaría que un switch sepa a dónde tiene que mandar? Cuando se enciende un switch, ¿qué va a pasar? ¿Cómo aprende las direcciones? Cuando se enciende un switch, en la práctica es un hub. Entonces, ¿cómo se convierte en un switch? ¿Alguna idea? Tiene una tabla que va listando las direcciones MAC. Está bien. Hay una tabla MAC justamente, o tabla CAM también se llama, dependiendo de la implementación. Esta tabla tiene dos columnas. La primera es la dirección MAC del equipo y la segunda columna, ¿cuál será? El puerto de entrada. El puerto, exactamente. El puerto correspondiente al switch. Cada puerto tiene un número. Entonces, cada puerto con su número se asocia a una dirección MAC o a varias direcciones MAC. Vamos a ver eso. En este ejemplo, A quiere mandar un equipo a D, que está por aquí abajo. La tabla MAC está vacía. Así que, ¿qué va a ocurrir? El equipo A manda el mensaje al switch. ¿Qué hace el switch? ¿Qué información está recibiendo actualmente? Una trama Ethernet 2 romano. ¿Qué podemos sacar de la trama Ethernet 2 romano que nos sirva? Para el switch, en realidad, la dirección MAC ¿Cuál dirección MAC? Tenemos dos en la trama origen. Ethernet. de origen. De origen, exactamente. Lo que sabemos a ciencia cierta es que el equipo A está entrando por el puerto FE0, Fast Ethernet 0. Y como nos está entrando la trama, buscamos el campo que diga origen. Y eso lo guardamos en nuestra tabla. Entonces, esta es la dirección MAC de A, asociada al puerto F0. Y como no tiene forma de llegar al destino, ve en la trama Ethernet 2 romano el campo destino y no tiene en su tabla, ¿qué hace? Hace un broadcast preguntando quién tiene la dirección que le está pidiendo el empaquetado. Exactamente. Hace un broadcast y los equipos responden. El equipo correspondiente, en este caso el D, responde. Dice, soy yo. ¿Qué hace el switch cuando recibe la trama Ethernet de D? Alista en destino. No. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace?
Otra vez hace lo mismo que ha hecho al Verifica tu MAC. principio. ¿Qué es lo que ha hecho cuando ha guardado la dirección de A? Lo ha puesto en un puerto. Ok, agarra la dirección origen de D y sabe que está entrando por el FE3, Fast Ethernet 3. Así que copia la dirección origen de la trama 2, Ethernet 2, y ya tiene las dos direcciones. Ahora recién puede conmutar el mensaje de 0 al 3. Entonces, este proceso se va a ir dando en función del uso que vayamos dando a los puertos. Si hay un equipo C que nadie le manda nada y no manda nada desde que esté encendido, el switch jamás va a tener su dirección. Fíjense que las direcciones se arman en función de los orígenes. Dirección MAC de origen de las tramas que le llegan. Jamás la de destinos. La de origen. ¿Eso está claro? Sí, ingeniero. Ok. Fast Ethernet es el siguiente paso de Ethernet, tecnológicamente hablando, corresponde al 802.3U. Ya ha habido una variación. Fíjense, ha empezado en A, ya estamos en la U. 100 megabits por segundo. Banda base, y ahora ya no se maneja una distancia, sino una tecnología. Y puede ser T4, TX o FX. T4, un par trenzado 100 metros, categoría 3. TX, par trenzado 100 metros con categoría 5, full duplex. FX, fibra óptica, 2000 metros, full duplex. Entonces, estas letras que están al final representan ahora la tecnología que se está usando. Fast Ethernet cambia o evoluciona a Giga Ethernet. Estamos hablando de 802.3 AD. En Giga Ethernet tenemos velocidades de 1000 megabits por segundo. Y pueden ser 1000 base SX, fibra óptica, multimodo, a 550 metros, 1000 base LX, fibra óptica, monomodo, a 5000 metros. Luego tenemos 1000 base CX, donde se utiliza solo 2 pares de STP. Estamos hablando del 1, 2, el 3 y el 6. Pero se alcanza a 25 metros y se utiliza solo con STP. 1000 base T, de manera general, utiliza los 4 pares de UTP. Entonces, a partir de Giga Ethernet, ya no utilizamos solo 2 pares, utilizamos los 8 hilos del UTP. Ese es el salto. Y permite 2 de transmisión, 2 de recepción. Tenemos full duplex. Y solamente alcanza 100 metros. La distancia no se ha mejorado, pero obviamente la velocidad sí. Y se maneja desde categoría 5E en adelante. Aquí le falta una E. 5E en adelante. La 5 soporta solamente 100 base T. Tenemos 10G Ethernet. 10G Ethernet tiene también sus propios estándares. Tenemos 10G, o sea, 10 gigabits por segundo. SR, que es la fibra óptica, hasta 300 metros con multimodo. La LR, hasta 10 kilómetros con monomodo. La 10G base ER, 40 kilómetros con monomodo. Fíjense cómo va evolucionando y alcanzando mayores distancias a la misma velocidad. Tenemos twin axial, o sea, un cable parecido al coaxial. Es un cable de cobre que se utilizan internamente para data centers y puede alcanzar 10G hasta 15 metros. Implica que no vamos a llegar a grandes distancias. Esta es una pequeña variación que han hecho los de Tigo, por ejemplo, para utilizar este tipo de cable y les llegan a ustedes los que tienen... ¿Alguien tiene conexión de internet en su casa con Tigo, con la empresa Tigo? ¿Nadie? ¿Se ha cortado o no nos responde? No, ¿Alguien tiene con Comteco? Sí, Sí. ¿Fibra óptica o ADSL? fibra. Ok. ¿Alguien tiene con Viva? ¿Entel? Yo tengo. ¿Con fibra o Con ADSL? fibra. Fibra óptica. ¿Nadie tiene Tigo? Bueno, si alguien tuviese, o por curiosidad alguna vez visitan a alguien, se van a dar cuenta, si tienen Tigo, que a su access point, al equipo que está llegando, les llega cable coaxial, no les llega la fibra.
Y la fibra se ha quedado afuera, se ha quedado en la calle. O sea, las fibras llegan hasta cierto dispositivo y de ahí pasan con coaxial. Justamente están utilizando una variación de esto. Es una forma, una tecnología que permite ahorrar en fibra óptica. 10G base T, utilizamos los 4 pares de UTP, 100 metros, categoría 6A para adelante. Estamos avanzando 6A o 7, por ejemplo. Entonces ya tenemos 10G. Luego aparece ya en el mercado tecnologías que aplican 40G, 40 gigabits por segundo. Estamos hablando de fibra óptica sobre todo. Fíjense que aquí no aparece UTP. O sea, UTP ha llegado hasta 7, categoría 7, 10G. La 8, la 9, la 10 están yendo hacia este lado, pero no son estándares todavía. Entonces, como estándar podemos ver fibra óptica. 40G, hasta 10 kilómetros, esta. Y tenemos 100G, fibra óptica. Estos cableos de cobre ya saben a qué se refiere. Son para sitios internos y alcanzan hasta 10 metros, 15 metros, 25 metros, a lo sumo. Aquí estamos hablando de 40 kilómetros. Les he mostrado en la IEEE que estaban trabajando con 400G. Entonces, seguimos avanzando en el Ethernet. Entonces, seguramente si sacan ese estándar al siguiente semestre, yo tendré que aumentar aquí otro acápite que diga 400G Ethernet. Esa es la idea. Estamos avanzando y se ha evolucionado de esa forma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vayamos a ver un video, les voy explicando a medida que pasa, de cómo se llenan las tablas de los switches. En un esquema un poco más interesante. Vamos a ver este esquema que tiene que ver con, vamos a poner esto en una parte que no perjudique, un switch, 2 máquinas conectadas a este switch, un switch colocado en cascada, una máquina conectada a este switch, y este switch conectado a un router. Y a través del router salimos a internet. Entonces, un esquema más interesante de simplemente utilizar un solo switch. ¿Está bien? El equipo A quiere mandar información al equipo B dentro de su switch. ¿Está bien? Entonces, la trama de Ethernet va a tener dirección MAC destino B. Esta es la dirección MAC B, que obviamente está reducida por cuestiones de didáctica. No están los 48 bits. ¿No? Dirección MAC destino B. Dirección origen A. ¿Qué debería aparecer el tipo? ¿Se ha cortado o no saben? ¿Qué debería aparecer en tipo? 0800. 0800. Es una trama IP. Se están comunicando entre 2 máquinas. Esto es unicast, si se fija. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a suceder? El switch A origina esta trama. Perdón, el equipo A origina esta trama. Y esto le va a llegar al switch 1. Le llega al switch 1 y se está queriendo comunicar con la máquina B. Entonces, ¿qué es lo que hace el switch? Acaba de parpadear la dirección MAC origen. ¿Por qué? ¿Qué va a aparecer en la tabla del switch 1? El puerto y la dirección. ¿Cuál sería la información? ¿Qué va a aparecer aquí? El puerto 1. Puerto 1, dirección MAC. 000A. Exactamente. Entonces, verifica el destino para saber a dónde va a ir y en su tabla. Aquí vemos que la dirección del puerto se toma en cuenta y se inscribe en la tabla. No tiene el puerto destino. ¿Qué va a hacer? El puerto destino no está en su tabla. ¿Qué va a hacer? Va a hacer un broadcast. Va a mandar un broadcast por todos los puertos conectados. Fíjense que no manda por el puerto 2 porque no hay nada conectado al 2. Sí está conectado al 3, la máquina B, y al 4 está conectado al otro switch.
¿Quién es el destino de este mensaje? La máquina B. La máquina B. Entonces la máquina B responderá. Pero ¿qué va a pasar con este otro mensaje que está pasando al switch 2? El switch 2 tiene la tabla en blanco. ¿Qué va a pasar? Se va a generar en que el puerto 2 tiene tal dirección y la va a guardar. Está llegando esta trama. ¿Qué guardaría aquí? La MAC de origen de la que está enviando, bueno, de la que está enviando la información, Valores, valores. ¿Qué valores tendría aquí? el puerto y la MAC. ¿Qué valores? No qué Puerto variables. 00, la MAC sería el 00A, ¿Y el puerto? el puerto sería el puerto 1 del switch 1. Exactamente. Puerto 1, la switch. Y haría lo mismo. Como no tiene dirección destino en su tabla, haría otra vez un broadcast. Le llegaría a C y llegaría al router. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No? Entonces vamos a ver eso. Está haciendo un broadcast. Ahora, el equipo B recibe y verifica. El equipo dice, le llega la primera parte. ¿El destino, la dirección MAC destino, coincide con mi dirección? Sí, entonces soy yo. Y tiene que originar su propia trama diciéndole al switch, soy yo. ¿Está bien? Mientras tanto, el broadcast pasa al switch 2. El switch 2 examina dirección origen, anota en su propia tabla el puerto por el cual está entrando esa dirección MAC. Y como no tiene el destino, vuelve a hacer un broadcast. Le va a llegar a C, C lo va a descartar, le va a llegar al router, lo va a descartar. No hace no es respuesta, porque verifican las direcciones destino con su propia dirección. Descarta y el router tampoco va a hacer nada. Verifica su dirección destino con su propia dirección. Descarta. Entonces, volvamos a lo de B. B ahora tiene que mandar otro mensaje, así que arma la trama. Dirección destino ahora es A. Dirección fuente ahora es B. Le está diciendo soy yo. ¿Qué va a hacer el switch? Agarra el puerto y la dirección origen para guardarlo en su tabla. ¿Qué valor va a guardar ahora en la tabla switch 1? 300B. Exactamente. Y ahí ha llenado el switch 1 su tabla. Entonces el switch 1 ya tiene dirección de A y de B. Por lo tanto, puede intercambiar información en cualquier sentido. A le puede mandar a B, B puede mandar a A, sin problema. Ya tiene las direcciones adentro. Estas direcciones se guardan en la tabla MAC por 5 minutos. Si no hay una actualización, se borran. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. 5 minutos dura. Y si nadie le llega, no hay un ping siquiera, se borra. ¿Por qué se debería borrar? ¿Por qué no debería guardarse todo el tiempo? ¿Alguna idea? Bueno, si no se saturaría de direcciones MAC. Ok, además podrían haber direcciones. ¿Qué pasa si la máquina A yo lo enchufo al puerto 2? Tendría información inconsistente la tabla MAC. Entonces, para evitar las inconsistencias, da 5 minutos máximo para seguir actualizando. Si no, lo borra. Es por eso que el trabajo del switch es muy fuerte. Ahora vamos a hacer un envío mayor. Vamos a mandar un mensaje de la máquina A al Internet. ¿Cuál va a ser la dirección MAC origen? A. ¿Cuál va a ser la dirección MAC destino? Nuestro gateway. Cada máquina tiene un gateway. Es nuestro puerto de salida al mundo. Entonces, estamos mandando, si fuese IP, aquí tendríamos el IP de nuestro gateway.
pero como necesitamos las direcciones MAC, está la dirección MAC de nuestro gateway. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, entonces, ¿qué hace? Lo que va a hacer es que el mensaje se origina en la dirección, en la máquina A. Este mensaje tiene como fuente A. El switch ya tiene el puerto 1 asociado a A, está bien, y el destino es D. El switch 1 tiene D dentro de su tabla MAC. No. No, ¿qué va a hacer entonces? Cuando ha parpadeado 1, lo que está haciendo es actualizar. Como ya tiene la dirección origen, lo actualiza. Entonces vuelven a correr 5 minutos a partir de este punto. Veamos un poquito más atrás. Ahí. Verifica lo que está llegando un mensaje con dirección origen A. Entonces lo actualiza. Y otra vez 5 minutos. El 3 tendría menos tiempo que el 1, por ejemplo. Verifica dirección destino, es D. Revisa sus tablas, no lo tiene. ¿Qué tiene que hacer? Broadcast. 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 Así que manda. B no es la dirección D, así que lo descarta. Pasa al switch 2. El switch 2, ¿qué tiene que guardar? La dirección MAC de origen. ¿Ya? En este caso A. Así que va simplemente a ratificarlo. ¿Qué pasaría si B hubiese mandado el mensaje? ¿Cuál sería la información que guarda el switch 2? Su puerto y su MAC. Números, valores. Puerto 3, MAC 000B. No. El puerto se mantiene y la MAC cambia a 00B. No cambia, se aumenta. Aparecería un segundo valor aquí, 100B. Porque es otra máquina utilizando el mismo puerto de entrada. ¿Eso está claro? Sí, ingeniero. Ok, continuamos entonces. Hacemos el broadcast, verifica la dirección origen, coincide con la que tenemos, así que la actualiza. Vuelven a correr sus 5 minutos. Verifica dirección destino, no la tiene, así que hace un broadcast. C no coincide con la dirección destino, lo descarta. El puerto del router coincide con la dirección destino, así que manda una trama cambiando el orden de origen y destino. Fíjense, la trama de abajo ha cambiado. Ahora la dirección origen es D y le va a mandar al switch de respuesta. El switch 2 recibe la información. ¿Está bien? ¿Qué valor colocaría el switch 2 en su tabla? El puerto y la dirección MAC del router. Valores. Puerto 1, No. Es el puerto 4. El puerto 400D es el puerto de entrada, no se olviden de eso. Se anota los puertos de entrada, siempre. Ahora el switch 2 ya sabe por dónde reenviar el mensaje. El puerto 1 lo reenvía. ¿Qué va a guardar el switch 1 ahora? El puerto 4 y la dirección 000D. Exactamente. Y de esta forma el switch 1 ya tiene el destino, sabe por dónde tiene que mandar el mensaje. Las tablas están llenas, ya pueden empezar a trabajar sin mayor problema. Entonces 1 ya puede mandar el mensaje a D y D también puede responderle si quiere.
ya tienen los caminos. ¿Está claro? Veamos, hagamos ejercicio sobre esto. Voy a parar la pantalla y vamos a hacer ejercicio sobre eso. Se puede ver todavía mi escritorio, ¿verdad? Vamos a suponer ahora que el equipo B quiere mandar un mensaje a C. Así que B manda el mensaje. ¿Qué actualización tenemos que hacer en la tabla del switch 1? Díctenme directamente. $300B. Entonces actualizamos esto. Ya lo tenemos. ¿Qué más tenemos que hacer? Hacer un broadcast. Hacemos un broadcast. ¿Qué hace el switch 2? Busca la dirección de C. ¿Ok? ¿Qué información guarda en el switch 2? El puerto 1 y la dirección 000B. Ok, 0B vamos a poner para. Luego, ¿qué sucede? El destino es C. ¿Qué hace el switch 2? Otro broadcast. Otro broadcast. Llega por aquí, este lo descarta. Llega por aquí y este lo toma. ¿Qué información manda C y cuál es la información que el switch 2 cambia? Manda la trama para decir que ya lo que ha encontrado. ¿Qué valor tendría aquí el switch 2? Puerto 2, MAC 000C. ¿Ok? ¿Qué información tendría el switch 1 cuando le devuelve la información? Puerto 4, dirección 0C. Exactamente. De esa forma funciona. Las tablas se van llenando con los puertos orígenes de las tramas que llegan por cada puerto. Y se van haciendo broadcast si la dirección destino de esa trama no está en su tabla. Si está en su tabla, sabe por qué puerto enrutarlo, así que directamente conmuta ese puerto. Esa es la forma en la que trabaja un switch. Ese es su algoritmo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No hay dudas. Ok. ¿Qué sucedería si yo genero ciclos aquí? El 4 está conectado con el 1, pero el 3 podría estar conectado con el 2. ¿Qué pasaría con mi información? Porque puedo cometer el error. El 4 lo conecto con el 1 y el 3 puedo conectarlo con el 2. Dos switches conectados por dos puertos diferentes. ¿Qué va a ocurrir cuando utilice el algoritmo? Se van a listar los dos con las direcciones MAC a las que se está enviando, ¿no? No. Va a ser más crítico todavía. ¿Qué va a suceder? Quizá un bucle infinito en G. Exactamente. Se va a producir un bucle infinito. A ver, primero veamos esta otra presentación. Estas las tienen publicadas. Esto es de un curso de la Universidad de Washington sobre redes. Es bastante interesante, lo pueden tomar, es gratuito, de Coursera. Aquí nos muestra cómo se ve un switch. En la caja, ¿qué se ve en la caja? Si son hubs o repetidores, trabaja a capa física. Si son switches, trabaja a nivel de enlace. A eso me había olvidado decir. Justamente para eso me sirven estas cosas. Es una forma de refrescar. Entonces, cuando hablamos de capa física, son hubs. Si ponemos switches, ya trabaja a nivel de enlace. Es por eso que ya hemos dicho que ya no está concentrando, está conmutando. Y si hablamos a nivel de router, está trabajando a nivel de capa de red. Pero se pueden ver igual. Los tres dispositivos se pueden ver igual.
Únicamente tenemos que diferenciar en qué capa están trabajando. Internamente un hub es como tener un punto concentrador. Y si este punto lo volvemos línea, tenemos un bus. Eso también les he explicado, ¿se acuerdan? Hacemos broadcast. Este es un bus, lógicamente equivalente. Esto es red de estrella, esto es red en bus, pero son lógicamente equivalentes. ¿Qué pasa dentro de un switch? Si el equipo 1 quiere conectarse con el equipo 4, va a buscar un camino. Si el equipo 2 quiere comunicarse con el equipo 3, va a buscar un camino. Pero estos caminos no se van a intercruzar. O sea, aquí va a haber si quieren hablar eléctricamente, un salto. No se están cruzando los caminos, no se van a perjudicar entre sí. ¿No? Aquí estamos viendo los caminos. ¿Qué sucede cuando muchos equipos quieren mandar a un solo equipo? Por ejemplo, un servidor. Esto es algo común cuando se origina algo que se llama ataque DOS. Muchos equipos, vamos a suponer que esto es una aplicación cliente-servidor, dentro de una intranet, ni siquiera tenemos internet, están utilizando los servicios de un solo servidor. Entonces, todos mandan sus requerimientos a un solo puerto. Puerto 1, 2, 3, 4, N al puerto 1 de salida. ¿No? Puede ser el 2, 3, 4, 5 al puerto 1. El 1 está en el servidor. Sabemos muy bien que los puertos de salida y puertos de entrada, aunque el switch fabric los considere separados, son lo mismo. Son exactamente el mismo. Entonces, todos estos están mandando información al mismo tiempo. ¿Qué va a ocurrir? Cada puerto tiene un buffer. Buffer de entrada, buffer de salida, que les permite almacenar en cola los que están entrando, las tramas que están entrando. Obviamente, si su buffer se desborda, la información se pierde. Ese es el ataque de denegación de servicios. Están bombardeando a un servidor, a un puerto, de tal forma que su buffer se pierde. Y en vez de ser switch, se convierte en hub. Justamente aquí se muestra esa sobrecarga y la pérdida de información. Los switches tienen un montón de ventajas, pero principalmente han dado el salto. Ya no se maneja Ethernet clásico, sino switcher Ethernet. ¿Cómo se hace el reenvío? Ya hemos aprendido, se llama backward learning, así se llama. Para llenar la tabla, revisa la dirección origen de las tramas de entrada. Para reenviar, revisa la dirección destino. Si está en su tabla, sabe por dónde conmutar. Si no está en su tabla, hace un broadcast por todos los puertos, menos por el que ha entrado la trama. Backward learning aprendería de esta forma. A quiere mandar a D, así que el switch B va a guardar en su tabla el puerto por el cual está entrando la dirección MAC. En su tabla no tiene nada de esto, ¿no? Obviamente esto nos da a entender que estaría ya con las tablas MAC y únicamente les faltan los puertos. No es cierto, está todo vacío. D, ya que D no tiene la información, hace un broadcast, D responde y en el puerto 4 le va a poner a D. Esa es la idea. Y va llenando la información de esa manera. Y ya permite intercambiar información ahora entre A y D o entre D y A. Ya tiene la tabla. ¿Qué pasaría si tenemos múltiples switches, como el ejemplo que hemos visto, como el video que hemos visto? Entonces, a este puerto 4 del switch B1 se va a asociar todas las direcciones de aquí. A este puerto 4 del switch B2 se va a asociar todas las direcciones MAC de aquí. Así que van a existir varias entradas 444 con A, B, C. Aquí varias entradas 444 con D, E, F, G. ¿Qué va a pasar con este puerto 2? Este es un hub. ¿Qué información va a tener el puerto 2? ¿Se ha cortado o qué ha pasado? ¿Están todavía ahí? Sí, ingeniero. Entonces, ¿qué información va a tener el puerto 2 del switch B2? Sería solo la MAC del hub, El hub no tiene MAC.
El hub es un concentrador, no es un conmutador. Va a tener la dirección de E2E, 2F, va a guardar, porque está llegándole la información de ambos. ¿Está bien? ¿Qué sucedería? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si ahora, en vez de tener switches en cascada, los tenemos como ciclos. ¿Qué pasaría con la información? Por ejemplo, aquí. Este switch va a recibir información por este puerto. No tiene el destino, va a ser un broadcast por este y por este. Este switch recibe por este y hace un broadcast por los demás, así que va a devolver por este. Recibe por este y hace un broadcast por los demás, va a devolver por este otro. Este switch va a recibir otra vez la devolución de uno y va a hacer un broadcast por todos los demás puertos. En la práctica se va a generar un ciclo infinito aquí. Y eso se tiene que arreglar. ¿Cómo se arregla? Con un protocolo llamado Spanning Tree Protocol, que nos permite generar un árbol de expansión como, por ejemplo, aquí. Esta es la topología y este puede ser un árbol. Y este puede ser otro árbol. La raíz se escoge aquí y fíjense que estos se han anulado. Están en gris. Existe el enlace físico, pero se ha anulado lógicamente para el trabajo. Y los switches pueden trabajar sin problema en un árbol, donde tienen una raíz. Eso vamos a aprender el día de mañana como protocolo. Vamos a resumir la clase de hoy día y vamos a aprender el protocolo. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Van a hacer una práctica bastante simple, que está publicada y que tiene que ver con Packet Tracer y direcciones MAC. Entonces ustedes, en la parte final creo que he puesto esto. No, está bien. Ustedes tienen que crear un switch con 4 máquinas. Tienen que llenar esta tabla. Le van a poner direcciones IP, estas direcciones IP, ustedes a pulso, y luego colocan Show MAC Address. Primero, colocan la dirección de cada máquina, MAC Address Table, y responden esto. ¿Estaría vacío? ¿Está lleno? ¿Qué tiene? Luego empiezan a hacer pings entre las máquinas. Vuelven a buscar Show MAC Address y ven, ¿está vacío? ¿Está lleno? ¿Qué cosa tiene? Y así van variando cosas. Van a aprender a colocar direcciones, ustedes a insertar direcciones dentro del switch. O borrarlas también. ¿Está bien? Esta práctica les va a dar una idea de cómo funciona el switch, ya en una forma mucho más práctica. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Para cuándo es la práctica, ingeniero? Lunes. Entonces mañana